Hola a todas y a todos, soy Bert de la habitación de Mima y hoy estoy con Maru de Medicina Tudela, especializada en medicina general. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, Bert, bien, bien. Contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Y yo encantada también que estés aquí porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la medicación y las neurodivergencias y bueno, la importancia, los retos que hay en ella, ¿vale? Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos más comunes de medicamentos recetados para las personas neurodivergentes? Bueno, Bert, quería empezar haciendo la acotación de que, si bien es cierto que, bueno, y más ahora, ¿no? Con todo el revuelo que hay, especialmente en Estados Unidos, con todo este tema de Trump queriendo curar el autismo y tal, etcétera. Si bien es cierto que hay corrientes médicas que lamentablemente siguen considerando a las neurodivergencias como patologías, ¿no? Y son psiquiatrizadas y son satanizadas y son intentadas curar. Cuando yo respondo a esta pregunta me refiero a los medicamentos que más comúnmente son recetados en personas neurodivergentes porque suelen tener concurrencias de salud mental que en su gran mayoría son derivadas, ¿no? Del capacitismo impuesto, de la necesidad de incorporarse a un mundo sin adaptaciones, etcétera. Más, por lo menos en mi práctica médica como tal, no se tratan las neurodivergencias, ¿no? Es verdad que con el TDAH concretamente, es verdad que hay, sí es cierto que hay tratamientos que optimizan un poco la sintomatología para las personas que tienen una atención demasiado divergente y que ¿no? Por su propia decisión, pues por el motivo que sea, desean tener un poco de menos pensamiento hiperactivo y les puede ayudar, ¿no? Pero haciendo esa acotación de que las neurodivergencias no necesitan ser tratadas, sí que es cierto que hay como varios grupos de medicamentos que son los que uno ve más frecuentemente recetados en personas neurodivergentes, ¿no? Primero los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina y también los que son de la serotonina y la noradrenalina, porque, bueno, es una realidad que hay mucha concurrencia de depresión, ¿no? En pacientes neurodivergentes, sobre todo autistas. Bueno, y recordar que la depresión en sí misma también es una neurodivergencia, ¿no? Entonces, cuando hay estas condiciones donde a veces la ideación suicida, por ejemplo, es muy activa, ¿no? O la sensación de desesperanza es muy profunda, pues sí que son medicamentos que se suelen utilizar. Luego están lamentablemente diría yo, los ansiolíticos, ¿no? Tipo benzodiazepinas, que bueno, sabemos que hoy en día esto es un gran problema. De hecho, España es el primer país consumidor de benzodiazepinas en el mundo. Y sí es verdad que hay como mucha mano suelta, ¿no? Para recetar, bueno, estás ansioso, una benzodiazepina, no puedes dormir, una benzodiazepina. Tienes un síntoma físico que el médico, perdón, intuye que puede ser una somatización, pues una benzodiazepina. Entonces ese es otro de los que más veo más comúnmente. Y luego veo bastante antipsicóticos que se utilizan mucho para, bueno, con unas indicaciones ahí a lo mejor un poquito cuestionables, ¿no? Pero bueno, es verdad que son como una herramienta cuando estos dos primeros grupos que he mencionado no funcionan. Entonces hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, ketiapina para dormir, hay gente a la que le va muy bien. Y luego, sí es verdad que tiene algunas indicaciones como más formales, ¿no? Cuando ha habido componentes de brotes psicóticos en el contexto, por ejemplo, de meltdowns o de pues ansiedad muy generalizada. Pues se ve más de lo que a lo mejor a uno le gustaría. Y luego los estimulantes y no estimulantes de tratamiento para la atención divergente, ¿no? Que a mí me gusta en el espacio de consulta eh, siempre utilizarlos cuando hay la autonomía del paciente pide, ¿no? Que pide, oye, mira, es que estoy haciendo las adaptaciones que puedo, pero lamentablemente por el sistema universitario en el que estoy no hay manera de que yo pueda, ¿no? Moverme mientras estudio. Bueno, mira, si hay una necesidad de adaptarse así tan rígida, pues a veces toca, ¿no? O también para personas que tienen tal hiperactividad de pensamiento que están mucho en disfunción ejecutiva, en parálisis por análisis, ¿no? Que es verdad que el medicamento les ayuda como a salir un poco de esa situación tan desesperante. Y diría que es más o menos en mi espacio esas son las situaciones en las que lo indico, pero bueno, ya sabemos que con esto hay un tela para cortar, ¿no? Porque este tema de los niños medicados para el TDAH como si fueran caramelos, el uso de las drogas de TDAH como inclusive como recreativas, o sea, hay mucha tela para cortar. Pero yo diría que esos son los grupos más o menos los más frecuentes que yo veo en mi consulta. Perfecto. Y es importante, ¿no? Que
cuando se receten las medicaciones tengan pues un enfoque personalizado, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones especiales crees que deben tenerse en cuenta al prescribir medicamentos a personas neurodivergentes? Uf, bueno, aquí, a ver, la medicación psiquiátrica, Bert, yo creo que es un tema muy, muy profundo, muy apasionante, ¿no? De hecho, se habla, hay corrientes antipsiquiátricas, ¿no? El movimiento loco, el cuerdismo, todo este tema que hablan de que, digamos que en la segunda mitad del siglo XX desaparecieron los manicomios con las camisas de fuerza, ¿no? Con los bozales para que la gente no escupiera. Hoy en día está bastante, no está optimizado, o sea, no es óptimo, pero está bastante más reglamentado el tema de atar a la gente a la cama, ¿no? De restringir con medidas mecánicas. Pero hay quien piensa que la tendencia del siglo XXI es la coacción química, ¿no? O sea, es decir, que se superó, entre comillas, la idea del típico manicomio de lunáticos, pero sigue existiendo de una forma más soft, ¿no? A través de la medicación. Entonces, yo creo, esto es una opinión muy personal y puede ser funable, pero yo creo que esa pregunta es una pregunta compleja. Pienso que las consideraciones que hay que tener para medicarnos a personas que somos neurodivergentes tiene que ser, primero, tener una opinión crítica sobre la medicación, ¿no? Es decir, si somos médicos que aceptamos como una Biblia, ¿no? Y como un dogma, el DSM, donde estar triste porque la vida es una mierda, es una enfermedad, pues mal vamos, ¿no? Mal empezamos porque entonces no hay modificaciones del entorno, no hay lucha colectiva, no hay aceptación de la diversidad. Entonces, lo primero creo que es tener una visión crítica. Yo tampoco me voy a hacer aquí, ¿no? Una defensora de la no medicación, porque yo medico a mis pacientes, sobre todo a quienes muchos pacientes lo piden, ¿no? Lo necesitan, sienten que lo necesitan. Entonces, sí creo que lo primero es tener una visión crítica en general, más allá de las neurodivergencias, ¿no? Luego, creo que hay que tener algo de, por lo menos, información en neurodivergencias, ¿no? Yo no soy, o sea, en mi caso, yo soy neurodivergente pero eso tampoco me da la formación necesaria, ¿no? Creo que uno tiene que activamente informarse y conocer sobre cuáles son los mecanismos neurológicos, cuáles son las características biológicas, eso está muy discutido, pero sí puede que haya diferencias biológicas, pero sobre todo cuáles son las circunstancias violentas que atraviesan a las neurodivergencias, ¿no? Y luego, en última instancia, creo que el tercer paso para poder personalizar es conocer muy bien los tratamientos, ¿no? Cuando uno sale de la carrera de medicina, yo, por ejemplo, que hice medicina interna en mi país, yo hice rotaciones por psiquiatría, tuve formación en farmacología, pero aún así tú sales de la carrera pensando que todos los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina son iguales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay estudios que dicen que la sertralina no sienta tan bien en personas autistas como puede sentar la fluoxetina, ¿no? Por ejemplo. Y son dos medicamentos que en teoría tienen el mismo mecanismo y tal, pero que si uno no se adentra a mirar cada uno con lupa, tampoco es que haya demasiada información y que esté todo súper estudiado, pero creo que sí tenemos esa responsabilidad de ser como muy acuciosos y no recetar a todo el mundo lo mismo. Inclusive si ya tienes estos dos pasos previos de tener una visión crítica y de haberte formado, ¿no? Creo que también hay un tema como de psicofármacos concretamente que manejarlos tiene que hacer un esfuerzo extra por conocer muy bien los mecanismos. Entiendo. Y también me gustaría hablar sobre los desafíos que puede presentar el uso de psicofármacos en personas neurodivergentes, ¿no? Uno de ellos, que creo que es algo recurrente, que también me has explicado que te pasa a ti en consulta, es el tema de la sobremedicación. El hecho de que muchas veces tienes miedo también a que se te apague el sistema nervioso, ¿no? Que es más fácil como funcionar en la sociedad, pero en el fondo dejas de ser quien eres, ¿no? Dejas de ser la persona que eras, que también em, era algo que necesitas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los desafíos que presenta el uso de psicofármacos? Uf, Bert.
Bueno, yo no sé aquí si tú, o sea, cuál ha sido tu experiencia personal, ni si quieres hablar de ella, yo te puedo hablar de la mía, incluso como paciente, ¿no? Yo estoy actualmente en tratamiento con antidepresivos desde hace ya un tiempito. Y te puedo decir que me identifico totalmente con esto que dices, ¿no? Yo cuando empecé a tomar, o sea, con la primera vez que me plantearon tomar fármacos, no era la primera vez, me lo habían planteado muchas veces y yo nunca quise, precisamente porque tenía esa sensación, ¿no? De que en la consulta no se escuchaba cuáles eran mis problemas. Por ejemplo, en mi caso, mi burnout autista, el primero, ocurrió en el contexto de la pandemia, ¿no? Yo trabajaba en urgencias, tenía que ver una cantidad de muerte horrorosa, lidiar con órdenes de superiores que nos literalmente nos indicaban que teníamos que mentir para que no hubiera más revuelo social del que había, o sea, una situación, un entorno que era imposible sobrevivir, ¿no? Y entonces yo iba a consulta y la solución era darme un antidepresivo. Y es como, ya va, pero es que yo no estoy deprimida porque se me desajustó la serotonina, ¿sabes? Yo estoy Mm. deprimida porque estoy en burnout y porque esta situación es muy chunga, ¿no? Entonces, yo me identifico mucho con esa sensación del miedo a que te apaguen, del miedo a que esto sea, volvemos al tema, ¿no? De una coerción, pues un mecanismo de control de las poblaciones. Esto va mucho más allá de las neurodivergencias, de hecho, ni hablemos, por ejemplo, del tema de racialización o del tema inclusive de clase. España es el primer país consumidor de benzodiazepinas, pero también es el principal país consumidor de analgésicos y antiinflamatorios para ir a trabajar. O sea, es decir, el obrero se tiene que dopar con ibuprofenos y con naproxenos y con relajantes musculares para poder ir a la obra y sacar adelante el trabajo, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y con el tema de racialización, por ejemplo, bueno, esto da también para otro podcast, ¿no? En Estados Unidos se estudia mucho, porque, bueno, tienen a lo mejor ha habido un poco más de movimiento civil, ¿no? Para reclamarlo. Y se sabe que, por ejemplo, la esquizofrenia es diagnosticada 6 veces más en personas afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Afroamericanos, que en personas blancas. O sea que quiero decir, y en la carrera se llega a estudiar, que la esquizofrenia es como una enfermedad de negros, cuando en realidad lo que pasa es que blanco, estresado, ansiedad, ¿no? Negro, estresado, esquizofrénico, vamos a atarlo, vamos a ponerle antipsicóticos, o sea, hay una cosa muy, muy heavy ahí detrás. Entonces yo creo que con las neurodivergencias, el desafío primordial es la patologización, es la no escucha, es la no disposición para adaptar las circunstancias, sobre todo laborales, porque es verdad que es un problema social, pero por supuesto que siempre se refleja, ¿no? El trabajo es como el reflejo más claro de lo que pasa en la sociedad. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío, por lo menos yo en mi consulta así lo trato de interpretar y de llevar con la persona, y porque también está muy interiorizado, ¿ver? Hay personas que llegan a la consulta así como, mira, yo me acabo de enterar de que yo soy autista, yo me acabo de enterar de que tengo TDAH, y yo lo que sé es que yo no quiero vivir así, yo toda la vida he sufrido, yo lo que quiero es que tú me des algo que me haga funcional, que me haga ser normal. Estas son palabras de los pacientes, ¿no? Y al final es una violencia que está totalmente interiorizada y una discriminación realmente que no, sobre la cual falta conciencia. Entonces, creo que como pacientes tenemos que, bueno, no es quien para decirle qué hacer al paciente, pero yo como persona que consume estos fármacos, creo que tenemos que educarnos mucho en defender nuestra diversidad, ¿no? Y nuestra rareza y llevarla con más orgullo del que a lo mejor la llevamos. Pero también creo que el profesional tiene el deber de saber distinguir, oye, mira, si esta persona está teniendo pensamientos intrusivos, ¿no? Relacionados con la muerte, esta persona está teniendo conductas que no son habituales en ella, que no sea un tema de que son raras porque es neurodivergente, sino porque están sobreañadidas en una situación. Y yo, por ejemplo, en el COVID, en el burnout, llegué a tener alucinaciones, tía. O sea, estamos hablando de que ya estaban pasando cosas allí que no tenían que ver directamente con mi autismo, tenían que ver con que realmente la situación era muy desbordante, ¿no? Entonces, tener como mucha compasión, creo yo, para poder hacer esa distinción, porque si no nos convertimos en unos anuladores de personas, ¿no? Totalmente. Yo mi experiencia con la medicación, ahora que me lo has preguntado, es confusa para mí porque yo sé que en parte la necesito, ¿no? Porque hay unos niveles de malestar y de em, importantes, ¿no? Y además tengo otras concurrencias, tengo TOC, entonces
era algo que necesitaba bajar el nivel de angustia para poder estar mejor. Claro. Pero hay un punto que no sé si se me ha sobremedicado hasta el punto de que yo sí que siento que se me ha apagado el sistema nervioso, ¿no? O sea, siento que mis emociones es verdad que no están tan desbordantes como antes, pero creo que la solución no es dejar de sentir tampoco, ¿no? Yo he tomado, por ejemplo, 200 de sertralina, que es como la dosis, entiendo que de las más altas. He tomado risperidona, me han dado diazepam. Ahora estoy en una dosis de citalopram de 30, que también es bastante elevada por lo que entiendo. Mm, Estoy tomando un antipsicótico que, bueno, esa dosis relativamente baja es porque funciona con el TOC y este sí que siento que tiene su funcionalidad porque los pensamientos intrusivos se han calmado. Pero es que yo he tomado dos antipsicóticos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mm, es como que a veces siento que lo que quieren es como que seas más funcional, lo que tú decías, para que funciones en la sociedad neurotípica, pero no entienden tu neurodivergencia y diversidad. Entonces, creo que sí, que la medicación es necesaria. Por ejemplo, yo el Abilify, que es el antipsicótico que tomo para el TOC, o así es lo que me han explicado, que creo que al final es importante que te expliquen bien por qué tomas este tipo de medicación. Sí que siento que lo necesito, ¿no? Pero para bajar en los niveles de angustia que me causaban los pensamientos intrusivos, ¿no? Pero al final también yo creo que tengo más un burnout que una depresión. Entonces, no sé hasta qué punto las dosis tan elevadas de antidepresivos tienen sentido para mí. Pero claro, mm, tú estás ante un profesional y tú no tienes conocimiento sobre lo que te están dando, ¿no? Entonces, es como que el profesional tiene un poder sobre ti que tú no sabes tampoco cómo gestionar, ¿no? mm. También estoy tomando Deprax de 100 para dormir y eso más o menos me va bien porque yo pues no dormía, ¿no? O dormía muy poco y entonces eso sí que me funciona. Entonces, en mi caso creo que se debe como reconsiderar la medicación y entender por qué funciona, ¿no? Porque creo que no está funcionando como debería ahora mismo. Entonces, para mí hacer este podcast es importante porque creo que hay que darle una vuelta a cómo la medicación se utiliza cuando hay una persona neurodivergente, ¿no? O sea, y entender que el objetivo no debe ser que funciones como una persona neurotípica, ¿no? Sino que tu calidad y bienestar sean mejores, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante hablar sobre esto y hablar contigo, que aparte de medicar, eres neurodivergente también y entiende de lo que se está hablando, ¿no? Wow, ver, yo siento mucho que esa sea la historia que llevas, ¿no? Y te agradezco mucho la confianza de contármelo y de traerme aquí, porque al final yo no soy tampoco una referencia académica, ¿no? Pero sí creo que poco a poco he ido construyendo un espacio donde creo que lo más importante de todo y de todo lo que has dicho es cuáles son los objetivos, ¿no? Yo creo que eso es algo que se debería hablar en cada consulta. Es decir, tú lo has dicho clarísimamente. Mira, mi objetivo es, por ejemplo, dormir, porque no estoy durmiendo absolutamente nada. Vale, vamos a enfocarnos en dormir, ¿no? Mi objetivo es dejar de tener los pensamientos intrusivos que veo claramente que tienen que ver con el TOC, porque puedo identificar claramente que son producto de esta condición, ¿no? No son pensamientos intrusivos de quiero matar a mi jefe porque mi jefe me está puto explotando. Me explico, eso no es un pensamiento intrusivo, eso es un pensamiento completamente esperable en una situación laboral de abuso, por ejemplo, ¿no? De hecho, Ujú. hay publicaciones que dicen que, por ejemplo, debería haber condiciones en las cuales estuviese prohibido recetar medicación con psicofármacos, porque el psicofármaco
según cuál, ¿no? También cada situación es un mundo, pero en líneas generales lo que hace es adaptarte a las situaciones, ayudarte a adaptarte a las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos papers publicados de mujeres en situaciones de violencia de género, ¿no? Que llegan a la consulta y están, ¿cómo van a estar? Pues deprimidas, violentadas, ansiosas. Claro, y tú a esa mujer le das un antidepresivo y lo que va a ocurrir es que va a desarrollar mecanismos de adaptación a esa situación, ¿entiendes? Va a dejar de tener la necesidad de huir, va a evitar el conflicto, va a saber identificar mejor a lo mejor cuáles son los detonantes del marido para que no le pegue y qué estamos haciendo. O sea, estamos favoreciendo que se mantenga dentro de esa situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo primordial sería ver cuáles son los objetivos. También es verdad que la psiquiatría... bueno, yo no digo que todos los psiquiatras sean iguales, por supuesto que no, y creo que es una especialidad muy necesaria, pero es verdad que la psiquiatría como muy clásica, muy patologizadora, también interpreta como si todo lo que ocurre en el cerebro es una enfermedad, ¿no? Entonces, coño, no es lo mismo que tú tengas a un paciente, por ejemplo, el TOC es un caso muy clásico, ¿no? De un pensamiento intrusivo relacionado con lo que sea en que se ha fijado la obsesión compulsión, ¿no? La limpieza, las puertas cerradas, tal, eso está como muy clínicamente, es muy claramente distinguible, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, la esquizofrenia o la bipolaridad, ¿no? Donde claramente hay signos de que se está entrando en un episodio de manía o se está entrando en un episodio más bien depresivo. Pero eso no aplica para todas las condiciones, ¿no? La depresión, por ejemplo, se puede ver como una persona que duerme todo el día y se puede ver como una persona que no puede dormir. Se puede ver como una persona que tiene conductas sexuales muy impulsivas y se puede ver como una, ¿no? Una ausencia total de la libido que la persona no entiende por qué le está ocurriendo. Entonces, yo creo que tal vez lo primero, aunque parezca obvio decirlo y es triste o sea, tener que todo el tiempo volver a esto, pero es que al final lo que importa es lo que el paciente siente que necesita, lo que el paciente tiene como objetivo, porque yo me pregunto, si hubiéramos medicado a, no sé, me lo invento, Van Gogh, pues igual no habría pinturas de Van Gogh en el mundo, ¿sabes? O si hubiéramos medicado a, yo qué sé, se me vienen puros hombres blancos que han ganado premios Nobel, ¿no? ¿Qué pasaría si se hubieran medicado? Pues no habría literatura, no habría avance científico. O sea, la idea aquí no es uniformizar a todo el mundo. Entonces creo que lo primero es escuchar al paciente, coño, o sea, qué es lo que al paciente le está molestando. No digo que el criterio médico tenga que estar totalmente supeditado a eso, porque es verdad que, por ejemplo, me pasa mucho con el TDAH, ¿no? Es que yo quiero medicación porque me concentro mejor y tengo que sacar mucho trabajo y lo quiero sacar, ¿vale? Perfecto, tu autonomía va por delante, empezamos el tratamiento, pero a lo mejor este paciente vuelve un mes después diciéndome que tiene, por ejemplo, tengo una paciente que tuvo una infección urinaria porque se pasó casi un día completo sin ir al baño, ¿sabes? Sin hacer pis porque no era capaz de conectar con sus sensaciones corporales, porque estaba tan hiperfocada. Entonces, claro, hizo como ese depósito de orina, se terminó convirtiendo en una infección, terminó en una infección súper importante y es como, tío, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? No, no puede ser prioridad sacar el trabajo por encima de tu salud, ¿no? Entonces, yo te diría que buah, llevas una bomba importante de medicación, no me extraña que te sientas apagada. Y ahí lo que habría que intentar es ver qué es lo que para ti en este momento es necesario bueno, también transitar, porque esa es otra cosa, nunca tiene que ser irreversible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú ahora empiezas un descenso del antidepresivo y ves cómo te sientes? A lo mejor el día de mañana dices, no, mira, sigo demasiado abrumada, yo prefiero estar un poquito más contenida. Bueno, vuelves a subir la dosis, o sea, siempre debería haber esa posibilidad de discutirlo, ¿no? Creo que es lo más importante. Sí, totalmente. Creo que todo lo que estás diciendo me está dando cuenta de que al final el médico pues tiene cierto poder sobre ti, pero que tú también debes como entender o sea, no asumir que el médico tiene la razón y ya está, sino que tú también ver cómo en ti se está dando la medicación, si hay, por ejemplo, efectos secundarios, si hay si no está funcionando como a ti te gustaría la medicación y poder trasladarlo, ¿no? Porque simplemente a veces es como que vamos al médico, le escuchamos, pero no estamos escuchándonos a nosotros, ¿sabes? Y con esto quería preguntarte, que creo que es importante relacionado con esto, ¿qué precauciones deben tomar los pacientes y cuidadores al iniciar un nuevo tratamiento farmacológico? Bueno, primero recordar el concepto de lo que es la idiosincrasia farmacológica, ¿no? Recordar que eso está descrito, esto no es un invento. Las medicaciones pueden reaccionar de formas diferentes en cada ser humano.
porque cada quien tiene un complejo de enzimas, un citocromo que es el que lo procesa distinto, o sea, que primero saber que por más que te adviertan, te digan lo que puedes esperar, etcétera, puedes tener una reacción paradójica y eso es válido, ¿vale? Por ejemplo, con los antidepresivos se dice que hasta los 15 días no puedes saber qué tal te van a sentar y hay gente que con la primera dosis de sertralina tiene un viaje como si se hubiera metido una pastilla de éxtasis y eso puede ocurrir, ¿no? Entonces eso primero, tener en cuenta que la idiosincrasia no te lo estás inventando, es real que puedes tener una reacción distinta a lo esperado. Y más si eres neurodivergente, porque sabemos que la hipersensibilidad neurológica en general es mucho más frecuente, ¿no? Lo segundo, yo siempre les digo, leer el prospecto. Yo siempre creo que hay que huir de espacios médicos donde se te dice que no busques en internet, donde se te dice que no leas el prospecto. También es verdad que hay que dejarse a lo mejor guiar un poco en el sentido de que no todas las fuentes son igualmente confiables, ¿no? Y que tú lees el prospecto del paracetamol y a lo mejor Mm. contar con el médico para poner un prospecto personalizado. Eso es más Vale, importante, ¿no? se te Aquí ha es cortado un importante que poco. tengas en cuenta tal cosa. Se cortó. Sí, sí, sí. ¿Ya volvió bien? Sí, ¿Bien? sí, Ok. Decía que tratar de personalizar un poco ese prospecto, ¿no? Respecto a lo que pueda ocurrir contigo. Y en tercer lugar, creo que hay que buscar la manera de tener un canal de comunicación con el médico, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en mi medicación me la lleva la Seguridad Social y a mí la psiquiatra me ve cada 6 meses. Entonces, claro, la primera vez que me impusieron el tratamiento fue como, Dios mío, yo de aquí a 6 meses y si me pasa algo, ¿cómo hago? O sea, entré en pánico porque no iba a tener cómo hablar. Entonces, bueno, aunque no es tan sencillo en la Seguridad Social, pero yo sí o sea, hablé con la administrativa, el administrativo me dijo que había un número para llamar en caso de alguna reacción adversa, en qué situaciones tenía que ir a urgencias, y fue como, bueno, ya nada más tener eso me dio como la tranquilidad de que si algo pasaba, yo podía acudir, ¿no? Y respecto a eso que decías antes, que es verdad, de que uno tiene también que ejercer su autonomía como paciente, creo que otra precaución que siempre tenemos que ejercer es saber que el espacio médico al final es un espacio jerárquico, ¿no? Donde esa sensación de que el médico tiene la última palabra es muy difícil de superar. Yo soy médica y no la supero. Yo soy médica y voy a la consulta y me siento así como un ratoncito que no sé ni qué decir, ni cómo defenderme, entro en mutismo, o sea, es complejo, ¿no? Entonces creo que otra precaución es, por ejemplo, ir siempre acompañado a las consultas, ¿no? Tratar de preparar la consulta antes con algún formato, que por cierto por ahí en la página web tengo uno si lo necesitan como para llevar escrito lo que quieres preguntar, o sea, como asegurarte de que la comunicación, sobre todo cuando somos autistas, sea lo más eficiente posible. Porque al final, Bert, yo creo que todo se trata de una sensación percibida de seguridad o no, ¿no? Si tú vas al médico y no te sientes segura, todo mal. O sea, ya de ahí en adelante todo mal. Puede ser porque los médicos directamente son imbéciles, porque eso existe, pero también puede ser por dificultades en la comunicación, porque las consultas son de muy poco tiempo, porque hay colapso. Entonces, todo lo que podemos hacer para paliar esa sensación de inseguridad, yo creo que al final se traduce en una mejor respuesta al tratamiento o al seguimiento, ¿no? totalmente. ¿Y existen opciones de tratamiento no farmacológico que pueden complementar o reemplazar el uso de farmacología en personas neurodivergentes? O sea, siempre que vas al psiquiatra es como, o al médico, te medica, ¿no? Entonces, ¿hay otras opciones que te pueden dar aparte de la medicación? O... Bueno, esto es un temita, ¿eh? Yo también tengo que admitir mis sesgos, porque, por ejemplo, o sea, sí hay, sí que hay, y yo creo que hay que ser, bueno, ni siquiera humilde es la palabra, o sea, hay medicinas mucho más profundas, antiguas y de todo que la medicina occidental tradicional, que es la que nosotros ejercemos en el consultorio, ¿no? Y eso hay que respetarlo y hay que tomarlo en cuenta. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que son muy sensibles a los antidepresivos y hemos probado complementación, ¿no? O sea, suplementación, perdón, por ejemplo, con precursores del triptófano, o sea, o triptófano que a su vez luego va a producir más serotonina y tal, y esto, por ejemplo, les va bien. Para el TDAH también hay algunos suplementos que están ahora muy en boga, ¿no? Que si la melena de león y tal. Pero yo aquí sí me siento como obligada a hacer también la acotación de que el hecho de que sean suplementos no quiere decir que no sean fármacos, ¿no?
Al final, cuando a ti te indican un diazepam, hay un millón de estudios que hablan del diazepam, ¿sabes? Hay un millón de pruebas por las que el diazepam ha pasado para llegar a donde está, para ser aprobado, tal. Y aún así sigue habiendo retiro de medicamentos del mercado porque generan X efectos adversos. Mira todo lo que está pasando con la vacuna del COVID, o sea, aún con una industria yo creo que de las más potentes del mundo, y más en capitalismo, como la farmacia, o sea, la farmacología, aún así hay problemas con los medicamentos que no están bien regulados, ¿no? Entonces creo que también tenemos que tener presente eso con los suplementos. O sea, cuando tú vas al Mercadona y te compras una melatonina, los médicos tendemos a pensar que eso no te va a hacer nada, ¿no? Que eso no es un fármaco, eso es una tontería. Pero es que al final también son sustancias que estamos metiendo en el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, es mi opinión como médica, es lo que yo recomiendo en mi consulta, siempre tratar de que los suplementos sean lo más controlados posible, lo más, por ejemplo, fíjate que con la melatonina pasa que hasta 1,9 de dosis se puede vender sin receta y a partir de 2 tiene que tener receta porque tiene que ser un medicamento controlado. Entonces, claro, hay un millón de melatoninas disponibles y como eso lo compras en el, ¿no? Over the counter, como dicen los americanos, ¿no? Lo compras sin receta, pues igual te estás tomando 3 pepas de esas, y es más dosis de la que deberías estar tomando, ¿sabes? A cuenta de que no necesitas receta. Entonces, yo creo que sí, creo que cada vez hay que incorporar más suplementos y alternativas y otros tipos de medicina, ¿no? Hay gente a la que le sirve la acupuntura, por ejemplo, ¿no? O hay gente a la que le sirve, pues yo qué sé, la medicina china en general, la medicina ayurvédica, ya que abrazar estas otras disciplinas desde la humildad, pero también creo que como pacientes tenemos que estar pendientes de que todo lo que nos metemos en el cuerpo, química, aunque no sea medicación, tampoco veo que haya mucha responsabilidad en esto de poder comprar cualquier suplemento en el supermercado, que tampoco digo que esté mal, ¿eh? Hay unos que son maravillosos y funcionan súper bien. Solo creo que es una respuesta complicada, o sea, que hay que tener como, o sea, sí, por el lado de la medicina, sí, aceptar que no todo es farmacología, pero por el lado del paciente también aceptar que todo lo que te metes en el cuerpo puede tener un efecto que no siempre va a ser beneficioso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Maru, por todas tus respuestas. Creo que están siendo muy útiles. Se nos está acabando el tiempo. Em, Hay una pregunta que me hubiera gustado hacerte, pero creo que la que me gustaría acabar es con qué consejos les darías a los pacientes o incluso a los médicos que nos están escuchando ahora. Bueno, mi consejo es para los pacientes escuchar su cuerpo y escuchar sus sensaciones siempre como prioridad, ¿no? Por ejemplo, tomando lo que tú decías en tu caso, si tú sientes que esto no está funcionando, es porque esto no está funcionando, ¿sabes? También yo digo que con la medicación, o sea, es como cuando te toca conseguir un sitio para vivir, ¿sabes? Cuando estás buscando una habitación, cuando eres estudiante, cuando luego más adelante estás buscando un piso para alquilar, eso es algo que tú sabes, o con una pareja, yo qué sé, ¿sabes? Hay cosas que uno sabe y cosas que sabe que no. Entonces, si tú estás sintiendo que tú llegaste a alquilar ese piso y esa ventana hace mucho ruido, ya tú sabes que ese lugar no es, ¿no? Son como cosas en las que uno tiene mucha como certeza corporal. Entonces, bueno, el amor no es un buen ejemplo, pero cada quien podrá imaginar el suyo, ¿no? Entonces, con la medicación lo mismo, si tú sientes que esto no te está haciendo nada o que a lo mejor al principio te ayudó, pero ya no, eso tiene que prevalecer, ¿no? Y tienes que ser muy fiel a esa sensación porque además, ojo, prácticamente todas las condiciones, excepto algunas entidades psiquiátricas como la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos disociativos, ¿no? Pero en líneas generales, todo lo que es depresión, ansiedad, de hecho, por eso son neurodivergencias. Hoy en día se sabe que no son un tema químico, ¿sabes? La teoría química de la depresión está invalidada desde los 90. O sea, la depresión no es un déficit de serotonina y los antidepresivos no ayudan porque aumentan la serotonina, ayudan por otras cosas, porque aumentan la plasticidad neuronal, porque optimizan el uso del neurotransmisor, ¿no? Entonces, si tú estás sintiendo que no, es porque seguramente no. Y si estás sintiendo que sí, pues seguramente es que sí. Entonces, eso para el paciente. Y para el médico, si hay alguien que nos esté escuchando, yo creo que escuchar este tipo de espacios, ¿no? Escuchar sitios donde los pacientes pueden hablar, donde los pacientes no tienen el terror de expresarse como lo tienen en la consulta, ¿no?
Pero bueno, también creo que no hay que ser un experto en física cuántica ni haber hecho una especialidad en comunicación humana para simplemente sentarte, callarte la boca y escuchar qué es lo que el paciente tiene que decir y siempre tener presente que es más importante lo que el paciente siente que lo que tu librito que tú estudiaste te decía, ¿sabes? Tu libro puede decir que la fluoxetina es una maravilla y que es imposible que alguien tenga alergia a la fluoxetina y si el paciente está frente de ti y te está diciendo, tengo alergia, mírame las ronchas. ¿Qué importa lo que tú leíste si lo que hay enfrente habla solo, ¿no? Entonces yo creo que si partes de ese punto siempre puedes conseguir un lugar intermedio, siempre puedes decir, oye, mira, esto no está muy descrito, pero vamos a ver qué pasa si te lo quitamos y cambiamos por otro. Debo decirte que me preocupa que no sea la fluoxetina porque eso no está descrito y sería el primer caso, pero vamos a dar el beneficio de que sí lo sea y vamos a hacer un intento o vamos a tratar una par de semanas más a ver si pasa. O sea, si tú prevalece, o sea, pones como prevalente en la consulta lo que el paciente dice, yo creo que ahí ya se abre como una posibilidad, ¿no? De negociar, de lo que tú piensas y lo que el paciente piensa, y ya se va construyendo la salud desde otro lugar, coño, no es el lugar donde yo te digo lo que tienes que hacer, porque lo dice el libro, y tú, si no sientes que te va bien, es porque estás loco. O sea, ahí no avanzamos, ¿sabes? Y se rompe la confianza y al final el paciente va a estar peor, que no hay manera de que mejores si no te sientes seguro. Pues muchas gracias, Maru, por todo lo que has dicho. Creo que podemos ayudar a muchas personitas que nos están escuchando y encantada de haberte tenido aquí. Yo también, Bert. Gracias y perdona si me enrollo mucho. No, me encanta todo lo que dices, o sea, te escucharía todo el rato, la verdad, porque se Pues nos nota. vemos en una próxima. Nos Nos vemos vemos en en la una próxima. próxima. Perfecto. Bueno, Gracias. adiós a todos los que nos habéis escuchado y muchas gracias. Adiós. Adiós. Besito. Chao.